Ok, hablemos un poco de lo que está hablando, de lo que está pasando con los mercados a nivel mundial. Y hay que darle un poquito de contexto a esto. Vamos a hablar un poquito del estancamiento y los miedos del estancamiento económico que se viene. Primero, contar que a ver, lo primero que pasa actualmente es que ya se puede decir prácticamente que estamos cerrando la parte más álgida del COVID. Sin embargo, este virus o la forma en la que se manejó la pandemia dejó a las naciones con distintas situaciones económicas. Sin embargo, en Chile y en Estados Unidos ya nos encontramos, se puede decir prácticamente en niveles prepandemia en términos de economía real. Cuando me refiero a economía real me refiero como a la economía que le afecta a las personas y no a las economías de los mercados, o sea, el mercado accionario. Recordar que son cosas distintas. Y el mercado accionario, la bolsa, no es el reflejo de la economía real, que es lo que mucha gente piensa. Sin embargo, el factor común que está afectando a todos los países es el alza de precios, llamado inflación. Sí, en Estados Unidos vemos la inflación más alta en 40 años. Y en Chile también estamos viendo una inflación bastante alta después de mucho tiempo. Esta alza de precio principalmente, se puede explicar por distintos factores y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero esta alta de precios principalmente afecta el consumo de la gente más pobre principalmente porque, si te suben el precio del pan, ponte tú 50 pesos, ¿sí? La gente que tiene más dinero o la gente que tiene más plata tiende a comprar igual pan, si es que consume pan, claramente. Pero a la gente que tiene menos ingresos le cuesta más poder como solventar esos 50 pesos. Entonces la inflación al final termina siendo un impuesto adicional, entre comillas, que se le da a los consumos. Por lo tanto, el hecho de no consumir o consumir menos afecta también el crecimiento económico del país. Dado esto, hay voces tanto a nivel mundial como a nivel nacional que están hablando del estancamiento de la economía, ¿sí? Pero este estancamiento no es como un estancamiento clásico de hoy no estamos creciendo, es un estancamiento que también tiene que ver con el nivel de precios que estamos teniendo. Y este estancamiento tiene una palabra en inglés que yo le puse estanflación, como la traduje, pero la palabra en inglés se llama stagflation. ¿Ok? Entonces, para hablar de stagflation o de estanflación, primero hay que hablar de stagnation, ¿sí? Que es como yo lo llamo, lo que lo traduciría como a estancamiento. Y este estancamiento económico se traduce principalmente en un periodo prolongado que tiene poco crecimiento o casi nulo. Y generalmente, ojo con esto, está acompañado de desempleo o un aumento en empleos part-time de forma involuntaria, es decir, la gente no encuentra trabajo, dado que no encuentra trabajo tiene que trabajar part-time en cosas que en el fondo no son necesariamente su carrera o su profesión. Sin embargo, este periodo de stagnation o estancamiento puede ser temporal o puede ser más prolongado dependiendo de las acciones que tome las distintas economías, ¿sí? Lo más interesante de esto es que uno de los factores que explica esto es la guerra y la hambruna. Dudo que tanto Chile como Estados Unidos tengan hambruna en este momento, así como sostenida o algo que tenga que ver como que afecta a gran parte de la población, pero la guerra sí es un factor que está afectando especialmente a la economía mundial y es un factor externo que afecta a la inflación. ¿Y por qué es tan importante? Principalmente porque se refiere a un aumento no esperado en el precio del petróleo o una baja en la demanda, que también podríamos decirlo como en el consumo, y por lo tanto eso podría afectar los periodos de qué tan largo va a ser el periodo de estancamiento o de stagnation de una economía, ¿sí? Entonces, pasemos con Chile. Chile llevaba bastante tiempo, pre-pandemia, acostumbrado a cifras bastante bajas de inflación. Recuerden que la meta del Banco Central va de entre un 2 a un 4%, ¿sí? Entonces, generalmente todo rondaba un 3%. Es más, el mandato del Banco Central es que tiene que ser 3% anualizado. Y por lo tanto, nosotros veíamos de cierta forma a Argentina así con un poquito un poquito de ajo en el hombro, diciéndole, oye, como que cuando tú sigues teniendo inflación, tus precios siguen cambiando. Estaba esta broma de que en el fondo Buenos Aires estaba tan barato y que había que ir en su momento. Sin embargo,
el escenario interno cambió principalmente después del 18 de octubre. Le gusta el que le guste, el escenario cambió después del 18 de octubre. Muchos capitales, grandes capitales, escaparon de Chile. No sé si es decir escaparon, pero salieron de Chile y diversificaron sus portafolios. Gran parte de lo que se había producido y la confianza que existía por parte de la institucionalidad chilena cambió después del 18 de octubre. Y eso se reflejó especialmente en el precio del dólar, que si mi memoria no me falla, la semana después del estallido social subió 60 pesos en un día, que es una brutalidad. O sea, es 6 veces lo que sube en un día movido. O sea, es bastante alto. Y después vinieron, para efectos de precios, vinieron también los retiros de los fondos de pensiones. Sí, los 3 retiros. Siendo bien honesto, yo creo que el primero y el segundo no tuvieron tanto efecto así como en temas de inflación, como propiamente tal, o sea, efecto inmediato. Pero fue el tercero, que se juntó también con la elección de los constituyentes, que principalmente le pegó a la inflación. ¿De qué forma le pegó? Primero, el efecto en el dólar, porque justo la elección de constituyentes se topó con la elección de candidatos presidenciales. Entonces empezó todo este periodo de especulación, el periodo de la elección constituyente, que empezó a operar. Entonces mucha incertidumbre que se fue generando solamente por rumores, expectativas, temor, miedo que se produjo en algunos inversionistas chilenos. Que yo creo que ese temor todavía existe, principalmente con lo que uno puede ver respecto a uno puede decir ya mala campaña o mala fama que tiene la convención constituyente. Hay que ver qué va a pasar con eso. Pero el precio del dólar tiende a pegar bastante fuerte, principalmente porque Chile exporta gran parte del petróleo desde afuera y lo importa en dólares. Entonces, si el precio del dólar sube, claramente el precio del petróleo va a hacer que el resto de los alimentos tienda a moverse. ¿Sí? Entonces, si el precio del petróleo sube, cuesta más mover la harina para hacer el pan, cuesta más mover los alimentos, cuesta más ir a comprar, cuesta más hacer varias cosas que uno, incluso el transporte público, cuesta más. O sea, hoy día, en la mañana, se está ya comentando una nueva alza de los 30 pesos en el transporte público en Santiago, principalmente porque el precio del petróleo subió y en el fondo no hay cómo sustentar este cambio. Entonces hay hartas cosas que están pasando en Chile específicamente, y las razones de la inflación principalmente son un aumento desmedido en el consumo. O sea, y gran parte de eso tiene que ver tanto lo que pasó en términos políticos como lo que pasó en términos de los retiros. Podemos ver también que en Chile las presiones inflacionarias, los economistas dicen que se va a mantener, y la guerra con Ucrania viene a sembrar nuevos temores, principalmente porque el precio del petróleo se ha disparado. Algunos alimentos como el trigo están en cotizaciones muy altas, principalmente pensando que Ucrania produce cerca del 30% del trigo a nivel mundial. El Banco Central ya está subiendo las tasas, pero las señales del enfriamiento en Chile ya son notorias. La desaceleración que ya la vimos la semana pasada con un IMASEC que salió bastante más bajo de lo que esperaba, y parece que las soluciones no van como en la dirección correcta. O sea, tenemos gente pensando en el quinto retiro, que lo que va a hacer es empeorar todo esto. Tenemos un IFE que recién termina en junio, y quitar el IVA a los productos más básicos, en el fondo lo que va a hacer es aumentar el precio de los bienes de forma artificial. Entonces, y darle una mochila más grande al Estado en términos de subvenciones, siendo que ya hay una mochila pesada por todo el gasto que significó la salida de la pandemia. Entonces, el riesgo de mantener precios altos y un estancamiento económico en Chile es real. Hay grandes economistas en Chile que ya están pensando que va a haber recesión técnica de aquí a fin de año. O sea, van a haber periodos de crecimiento económico. Entonces está compleja la cosa en Chile, pero también tenemos la situación de lo que pasa en Estados Unidos, que no voy a entrar tanto en detalle porque es un poco más compleja. Pero en Estados Unidos la inflación se debe principalmente a
dos razones, pienso yo. O sea, podríamos decir tres razones. La primera es que hay un problema gigante con cadenas logísticas. Estados Unidos es uno de los grandes como productores en términos de quizá valga la redundancia, productos que se tienen que enviar. Por ejemplo, gran parte de los envíos que Amazon hace a nivel mundial salen desde Miami. Entonces, si hay problemas con los envíos que tienen que ver con las cadenas logísticas, si hay un problema con eso, más lo que pasó, por ejemplo, con el barco que quedó atrapado en el canal de Suez, más lo que pasa con Ucrania que no te deja sacar las exportaciones, más lo que pasa con el aumento del precio del petróleo que hace que los viajes sean más caros, tanto en barco como por tierra como por avión. Entonces eso le está poniendo, vuelvo con la analogía de la mochila, una mochila bastante más pesada a Estados Unidos de lo que ellos piensan. Hay una incapacidad también de poder llenar estos puestos de trabajo que son vitales, o sea, el puesto de trabajo del tipo que entrega el paquete de Amazon. Gran parte de esa gente se salió de la fuerza laboral durante el COVID y ya no quiere volver, que es lo que en Estados Unidos le llaman la gran renuncia. O sea, mucha gente en el fondo dijo, ¿sabes qué? Dado que yo estuve en mi casa y el gobierno me dio estos subsidios para poder quedarme y evitar salir, evitar como propagar el virus, lo que sucede ahora principalmente es que ya no voy a volver, o sea, ya no tiene sentido volver a la fuerza laboral. Se estima que cerca de 4,5 millones de personas salen de la fuerza laboral cada mes en Estados Unidos. Eso fue por ahí por febrero, ahora debe ser un poquito menos, pensando que ya las cifras están, el COVID está un poquito más controlado. Pero en el fondo son estos puestos que nadie quiere tomar, que son la gente que saca las maletas de los aviones. Esos son los puestos que en el fondo están haciendo que también la economía estadounidense como que tenga más roce para poder seguir avanzando. Según Forbes y una encuesta que ellos hicieron, 60% de los inversionistas espera que exista de cierta forma una stagflation, o sea, un estancamiento con inflación, y eso después te lleva a una recesión. Y si Estados Unidos entra en recesión, se tiende a complicar todo esto un poquito más. Ayer también se puede ver que en el fondo la Reserva Federal está pensando también en alzas de tasas bastante más grandes para poder controlar el consumo en Estados Unidos, para poder controlar la inflación y para poder manejar de cierta forma el empleo de forma... porque el mandato de la Reserva Federal es empleo y al mismo tiempo tasa de interés. O sea, si la Reserva Federal sube la tasa de interés, al mismo tiempo tiene que tener el ojo puesto en el empleo. Esa relación es un poco más compleja de explicar, pero en el fondo lo que principalmente quiere hacer la Reserva Federal es controlar la inflación en Estados Unidos, que está en los niveles más altos desde 1982, o sea, desde que Ronald Reagan estaba de presidente. O sea, cuando salió Volver al Futuro 3 y Star Wars el Retorno del Jedi, que la inflación no era tan alta en Estados Unidos. Entonces es harto tiempo el que ha pasado. La Reserva Federal en el fondo ya está preparándose para eso. En la última reunión de la Reserva Federal, gran parte de las medidas que están tomando y que se salieron, como que dentro del comunicado, se comentó que lo que va a hacer la Reserva Federal es, de cierta forma, aumentar el nivel en el que va a ir subiendo las tasas para poder controlar el consumo. Si se controla el consumo, la economía tiende a enfriarse un poquito más y por lo tanto es probable que veamos, no sé si una recesión mundial en términos de Estados Unidos, pero probablemente veamos un crecimiento un poco más acotado por parte de la economía estadounidense. Y eso en el fondo tiene ganador y perdedor. O sea, claramente Estados Unidos y las grandes empresas no van a ser las ganadoras de esta recesión que se viene, entre comillas. Los grandes ganadores van a ser probablemente, y hay hartos personajes que están o países que están saliendo como alternativas de inversión, que es lo que yo hablo de los grandes ganadores. Hay dos países que están en boca de varios analistas. Uno es Brasil, que al parecer con Bolsonaro está calladito. Bolsonaro está haciendo hartas cosas en temas de negocios. Mucha gente está invirtiendo en Brasil de vuelta. Están todos viendo qué es lo que va a pasar con la nueva elección. Al parecer todo quedaría o entre Lula o Bolsonaro para saber qué es lo que va a pasar. Pero Brasil está resultando una
alternativa bastante interesante para poder invertir. La otra alternativa interesante, que según yo es más interesante todavía, es China. ¿Y por qué China está sumando como un mercado atractivo? Principalmente porque, a ver, China tiene esta política de que para Occidente solamente les gusta enviar las noticias que ellos creen que nosotros deberíamos saber. Entonces China tuvo esta jugada maestra de decir, ¿sabes qué? Evergrande no es tan grave, lo tenemos entre comillas controlado, ustedes tienen que saber lo justo y necesario. Según yo, todavía hay problemas con el tema inmobiliario en China, pero los mensajes que está enviando la economía china son dos. Uno, el apoyo irrestricto a las economías, a las empresas chinas, ya sea Alibaba, Didi, Tencent, que son como las más grandes que están operando en China. Y el segundo es la falta de apoyo a la economía rusa en tiempos de guerra. Entonces, China no quiere ser daño colateral de una guerra que ellos no empezaron y de una guerra que probablemente ellos no avalan tampoco, y quieren, según yo, y esta es mi adivinación, recuerden que todo esto es adivinación, acá yo no vengo del futuro, según yo, China lo que quiere es aprovechar la debilidad de Occidente, tanto de Europa y Estados Unidos, para poder entrar como un mercado alternativo que le va a entregar probablemente muchas empresas que van a ser de valor, que van a entregar valor en un contexto en el que Estados Unidos va a estar bastante golpeado por lo que está pasando con la salida del COVID. Eso. ¿Cuál es el problema que tiene China actualmente? El problema que tiene China actualmente es su política de cero COVID, donde hay muchas ciudades que se están cerrando completas porque China no tolera en el fondo el tema del COVID. Hay problemas con la vacunación en China y por lo tanto es probable que veamos que este efecto de China como alternativa se vea un poquito mitigado por el tema del cero COVID. Recordar que las ciudades que se están cerrando son las ciudades que en el fondo tienden a producir semiconductores, por ejemplo, para los computadores, chips para los computadores, para los autos, para el iPhone, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando con China y cómo esto va a ir avanzando. En términos chilenos, ¿cómo se puede tomar ventaja de esto? Yo acá, a ver, si Estados Unidos pudo perdonar a Venezuela y ahora le está pidiendo petróleo, yo creo que llegó mi momento de perdonar a los depósitos a plazo, porque en momentos de alta inflación los depósitos a plazo resultan bastante atractivos. Yo sigo siendo irrestrictamente, personalmente no voy a invertir en depósitos a plazo, pero ya resulta una alternativa interesante en periodos de altas tasas y alta inflación. Y ahí también está la alternativa de los money market para la gente que es más conservadora. También está la alternativa de las cuentas corrientes, las cuentas vistas que tiene el Banco Estado en UEFs. Y la otra cosa que claramente es muy importante es que si la Reserva Federal empieza a subir las tasas, es muy importante salirse de todo lo que es renta fija, o sea, todo lo que sería fondos que tengan que ver con deuda, porque principalmente el riesgo sube como a nivel mundial. La Fed tiende a ser como un marco de referencia para el resto de la economía, así que hay que tener cuidado con eso. Otros ganadores de lo que sería esto sería el tema de las acciones que ofrecen dividendos altos. Con dividendos me refiero a que si uno tiene, por ejemplo, es como un premio por tener un pedacito de la empresa. Entonces, por ejemplo, si yo, César Núñez, voy y compro una acción de Cencosud, ¿sí? Cada cierta cantidad de tiempo, por las ganancias que tiene Cencosud, a mí me dan un premio, ¿sí? En general estos premios se pueden utilizar de dos formas. Si tengo una cantidad grande de acciones, me van a dar una cantidad importante de dinero, y esa cantidad importante de dinero yo la podría eventualmente reinvertir en otras cosas. En general, por ejemplo, los dividendos en Chile tienden a ser el 30% de la utilidad y en Estados Unidos tienden a ser un poquito más. Pero estos dividendos generalmente lo que hacen es que, como les digo, es un premio. Lo otro que existe, en caso de que ustedes estén pensando en el largo plazo, es lo que se llama Dividend Reinvestment, que lo que hace es se reinvierte directamente los dividendos en la acción. Entonces al final, en vez de que te pasen dinero, entre comillas, que es bastante poquito, es como un porcentaje pequeñito del precio de la acción, lo que se hace es que se va invirtiendo y esto va
componiendo de forma compuesta, es decir, un año va a ganar un 1%, después el otro año desde ese 101% va a ganar un 2%, y generalmente las empresas que tienen altos dividendos tienden a ser atractivas. Por ejemplo, Warren Buffett es uno de los grandes inversores en empresas de dividendos. Coca-Cola tiene una tasa de dividendo del 3%, pero Warren Buffett lleva 60 años invirtiendo en Coca-Cola. Entonces es interesante cómo gran parte de su ganancia, aparte de que es uno de los grandes inversionistas a nivel mundial, se explica también por el tema de los dividendos. Y finalmente, y acá lo voy a dejar con un signo de pregunta, más que nada para la gente que tiene un poquito más de riesgo. Las criptomonedas también pueden aparecer como un tema, como una cobertura inflacionaria. Hay por ahí incluso los metales preciosos. Si hablamos también de criptomonedas, hay que hablar de los metales preciosos. El oro siempre ha sido una cobertura importante en términos inflacionarios. Está comprobado que el oro tiende a subir en escenarios de alta inflación. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar con esto. Acá ustedes pueden invertir en oro de forma física o en oro de forma electrónica. Y finalmente Bitcoin también tiene como esta ida y vuelta entre que es cobertura inflacionaria, que no es cobertura inflacionaria, que al mismo tiempo correlaciona en corto plazo con el S&P 500, o sea, si el mercado estadounidense cae, Bitcoin también tiende a caer por otras razones. Entonces es complicado la relación que tiene Bitcoin con respecto a la inflación. Yo en su momento estaba convencido de que era una cobertura inflacionaria. Ahora no estoy tan convencido de que es una cobertura inflacionaria porque la evidencia en el fondo me ha tirado al contrario. Entonces hay que ver cómo está pasando esto. Se vienen probablemente algunos meses bastante complejos en términos de mercado. Así que la recomendación es mantener la calma. Esto tiende a ser relativamente, como dice, los periodos de estancamiento tienden a ser relativamente acotados, dependiendo de cómo los países y los distintos gobiernos tienden a afrontar esto. Así que hay que ver qué es lo que va a pasar y esperamos que esto les sirva, y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.